Colegas, buenas noches. Brindarles el saludo respectivo desde la plataforma Auge Perú. Hoy día tenemos un tema muy interesante referente a evaluación de los aprendizajes. Bien, reiterarles que la temática que estamos compartiendo con ustedes sin duda es motivo de evaluación en el presente proceso de nombramiento 2017. Bien, vamos a iniciar esta temática sumamente importante porque tenemos que comprender que la evaluación es un proceso inherente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y denominamos que es un proceso inherente porque la evaluación no simplemente debe servir para obtener información a manera de calificación, sino sobre todo debe servir para poder autorregularizar los aprendizajes, tomar decisiones pertinentes, aplicar la estrategia metodológica adecuada, la toma de conciencia respectiva para realizar una retroalimentación o un proceso metacognitivo, donde están incluidos un sinnúmero de dimensiones metacognitivas, como por ejemplo la metamotivación, el metaaprendizaje, la metatensión, el metalenguaje, el metapensamiento, que forma parte de este proceso metacognitivo. Y encontramos a este proceso de metacognición como un proceso dentro del proceso general denominado evaluación de los aprendizajes. Bien, también tenemos que dimensionar que lo que vamos a compartir a continuación es información pertinente a las guías metodológicas de orientación metodológica que nos brinda el Ministerio de Educación. Debemos comprender que hay muchos criterios en cuanto a la evaluación, pero también tenemos que compartir con ustedes que esta dimensión denominada evaluación ahora se enfoca también en otras temáticas actuales, como por ejemplo hablamos de la evaluación dentro del proceso auxiliar de aprendizaje. Dentro de los procesos auxiliares de aprendizaje yo encuentro a la metacognición y a la evaluación propiamente dicha. Y esto está muy relacionado también a la temática denominada gestión de los aprendizajes, porque encontramos ahí uno de los rubros como es control y toma de conciencia en la implementación de los aprendizajes. Bien, pasando a ello también tenemos documentos ya oficiales, como por ejemplo los programas de inicial, los programas de educación secundaria y de educación primaria, que están en estrecha relación con el nuevo sistema curricular y con el enfoque que demanda el Currículo Nacional 2016. ¿Y que nos plantean ahí? Una evaluación netamente por competencia. Pero esta evaluación por competencia, que es llamada una evaluación auténtica, donde se prevalece características muy especiales de la evaluación como proceso, de la evaluación cualitativa, en la que amerita tener en cuenta que esta evaluación es llamada una evaluación auténtica y que estos parámetros evaluativos, cualitativa, de proceso, se enfocan dentro de un enfoque de evaluación denominada evaluación formativa. Y la evaluación formativa no es más que una evaluación que va a permitir al estudiante autorreflexionar, brindar una toma de conciencia de cómo está aprendiendo, controlar estos propios aprendizajes para dar una respuesta y luego tomar una decisión asertiva para mejorar los aprendizajes. ¿Qué comprendemos en este contexto? Que la evaluación tiene otra dinámica, que la evaluación tiene otra mirada, que la evaluación se dimensiona tanto en el desempeño del docente como para también mejorar los aprendizajes y lograr la significatividad de los mismos, así como la funcionalidad y contextualidad de los mismos. Muy bien,
En este rubro, entonces, colegas, con este preámbulo de esta temática sumamente importante, vamos a iniciar desde la plataforma de Auge Perú todo lo referente a dimensionar en cuanto a la temática evaluación de los aprendizajes. Muy bien. ¿Cómo define el Ministerio de Evaluación el proceso de evaluación? Muy bien. La evaluación de los aprendizajes es un proceso, y es un proceso ¿por qué? Porque está constituida en un conjunto de etapas. Vamos a encontrar ahí desde una etapa diagnóstica, vamos a encontrar ahí una etapa de retroalimentación, una etapa de información, una etapa de toma de decisiones adecuadas, una etapa de comunicación. De tal manera que es un proceso porque esta temática de evaluación demanda que sin duda se tenga en cuenta también como uno de los procesos importantes denominados los procesos pedagógicos. Ya nosotros conocemos que dentro de los procesos pedagógicos encontramos a la problematización, a los saberes previos, al propósito y organización, a la gestión y acompañamiento y al propio proceso denominado evaluación. Entonces, concepciono yo que es un proceso porque se da en etapas debidamente planificadas, a través del cual se observa, se recoge y analiza información relevante. Pero ¿con qué finalidad se observa, se recoge y analiza información relevante? Aplicando instrumentos válidos y pertinentes, con la finalidad de tomar decisiones pertinentes y acertadas. ¿Para qué? Para mejorar el proceso de evaluación, para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, para lograr aprendizaje de calidad, aprendizajes significativos, contextuales y funcionales. Bien. Este proceso de evaluación tiene por finalidad reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlo. Muy bien, entonces tenemos ahí una lectura en la diapositiva que una vez que se recoja la información a través de del primer proceso de diagnóstico, me va a permitir a mí emitir juicios de valor y tomar decisiones asertivas y pertinentes, netamente oportunas, con la finalidad de optimizarlo, quiere decir de mejorarlo y tomar la decisión correcta, la decisión oportuna. Muy bien. ¿Qué puedo concluir yo a través de cómo dimensiona el Ministerio de Educación el proceso de evaluación? Que está planificada en un conjunto de actividades que me permite recoger información, pero a la vez también analizarlos, y en base a ese análisis e interpretación de esos datos voy a tomar decisiones pertinentes, decisiones acertadas para mejorar los aprendizajes y lograr la calidad de los mismos. Entonces, sumamente importante la óptica de cómo se plantean todos estos aspectos novedosos en las guías metodológicas de evaluación. Muy bien. Lo que vamos a ver a continuación, colegas, son las características de la evaluación. Y las conocemos rápidamente, las características de la evaluación. ¿Por qué? Porque en este proceso de aplicar dicho proceso con instrumentos válidos y inherentes también al mismo proceso, la evaluación va a ser un proceso netamente transversal y que ahora exige, ¿por qué? Porque es de proceso, y este aspecto cualitativo también va a permitir medir o evaluar ya no el producto, sino sobre todo el desempeño de los docentes. Entonces, las tareas, las actividades que se plantean en el proceso de enseñanza-aprendizaje tienen que ver mucho con estos aspectos de retomar dimensiones muy importantes para autorregularizar los propios aprendizajes.
Muy bien, tenemos, colegas, una de las características principales donde la evaluación es integral. Y vamos a entender por qué esta evaluación es integral. Es integral porque desde el punto de vista del aprendizaje involucra las dimensiones intelectuales, social, afectiva, motriz, axiológica del estudiante. ¿Qué significa ello? ¿Qué significa esta característica tan importante? Significa que va a dimensionar que el estudiante no solamente es una parte netamente cognitiva, sino que el estudiante también pone de manifiesto en el aprendizaje el aspecto emocional, el aspecto afectivo, el aspecto motriz, el aspecto psicomotriz, el aspecto axiológico de los valores. Entonces, vemos todas estas dimensiones del ser humano y dimensionamos su integralidad, que es lo más importante. Entonces, la evaluación debe mirar todos estos aspectos, ¿no? El evaluar todos estos aspectos, las actitudes, los aspectos emocionales, las habilidades, los conocimientos, ¿no? Los aspectos motrices que demandan las destrezas y potencialidades. Entonces, por eso la evaluación es integral. Muy bien, en este sentido la evaluación tiene correspondencia con el enfoque cognitivo, afectivo y sociocultural del currículo, puesto que su objeto son las capacidades, los valores y actitudes y las interacciones que se dan en el aula. Entonces, hay un aspecto muy importante ahí dentro de la integralidad de la evaluación, ¿no? Que toma este aspecto sistemático del ser humano, pero que a la vez prevalece. ¿Qué es lo que prevalece? La evaluación de las capacidades. Y recordemos que una capacidad es la combinación de los conocimientos, de las potencialidades, de las habilidades, de los aspectos emocionales del ser humano para poder desarrollar capacidades. Entonces, fíjese cómo en la guía metodológica del ministerio se plantea ya una evaluación netamente por capacidades, que me va a llevar a una evaluación netamente por competencias. Y no descuidar el aspecto afectivo y sociocultural. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que el proceso de evaluación necesita de la mediación de los pares, de la mediación del docente, y sin duda que la construcción del aprendizaje se da en comunidad. Y eso es, cuando se construyen los aprendizajes, constantemente se está evaluando o se está planteando aspectos metacognitivos para poder autorregularlo, para tomar conciencia y para poder optimizar. Muy bien, entonces sumamente importante esta característica de la integralidad. Entonces, dimensionamos aquí que la evaluación no solamente se limita a tener en cuenta la información que posee el estudiante, no, sino también el aspecto emocional, cuando plantea su comentario, sus argumentaciones, sus vivencias, ¿no? En sus diferentes aspectos, donde va de alguna u otra manera desarrollando sus capacidades, es el momento donde nosotros tenemos que evaluar. Bien, otra de las características sumamente importante es que la evaluación es procesal, y es procesal porque se realiza a lo largo del proceso educativo, en sus distintos momentos, al inicio, durante y al final del mismo proceso, de manera que los resultados de las evaluaciones permiten tomar decisiones oportunas. Sin duda, cuando yo planteo una evaluación procesal, es lo que amerita ahora el enfoque por competencia. Es por eso que en la comprensión lectora, ¿qué se hace? Se plantea una evaluación de inicio o una evaluación diagnóstica para saber cuál es el rendimiento académico de esos estudiantes en la comprensión lectora, ¿no? Para saber el nivel que tienen los estudiantes en el desarrollo de esa competencia de comprensión de textos escritos y cómo está desarrollando y qué nivel tienen con referente a los estándares de aprendizaje los estudiantes en la capacidad de recuperar información, infiere información, reorganiza información y reflexiona acerca de la temática y del texto. Es sumamente importante. Y luego se va planteando una evaluación
de proceso. ¿Por qué? Porque sin duda el proceso de enseñanza-aprendizaje amerita tomar decisiones oportunas de acuerdo a ese diagnóstico, de acuerdo, porque vamos a identificar las debilidades, las potencialidades, los ritmos de aprendizaje, el desarrollo de las capacidades de los estudiantes a través de los diferentes instrumentos que se plantean, por ejemplo una prueba de desarrollo, y finalmente también se aplica una prueba de salida, y que esta prueba de salida nos va a remitir o nos va a permitir evaluar y tomar decisiones también a corto plazo para ver si los estudiantes han logrado o no han logrado el desarrollo de estas capacidades. Y esto está muy ligado también a la evaluación censal que se presenta. Por eso es que muchas veces en la evaluación censal nos permiten visualizar los niveles de logro de los estudiantes antes del inicio, en el proceso, o de repente dentro de un rubro de destacados, y nos damos con la sorpresa que a veces hay instituciones educativas que no tenemos alumnos netamente destacados, que tenemos la gran mayoría de alumnos en inicio, y corresponde donde hay una lectura según los estándares de aprendizaje que esos estudiantes están en un grado, pero que sin embargo no han logrado los aprendizajes esperados de determinado grado donde se encuentran. Fíjense, entonces esta característica de la evaluación es sumamente importante del proceso. Además de ello también es de proceso también porque está muy ligado a una característica de la evaluación netamente cualitativa de la que hablamos actualmente, o una evaluación netamente criterial. Y si yo tengo en cuenta la evaluación cualitativa y criterial, que está muy ligada a esta característica procesal, significa que la evaluación se va a dar en base a indicadores específicos, que la evaluación va a prevalecer el proceso antes que el producto. Y si va a prevalecer el proceso, entonces prevalece de alguna u otra manera el desempeño del estudiante. Por eso es que se plantean en las diferentes rúbricas, en los diferentes criterios de evaluación de una situación de evaluación a través de una ficha de cotejo. Por ejemplo, subraya las ideas relevantes o las ideas principales en un texto. En ese momento, ¿está cumpliendo el estudiante con ese criterio o no? ¿Está aplicando la técnica del subrayado para poder identificar los hechos principales o secundarios en un texto narrativo? Entonces, el alumno está reorganizando el texto, elaborando esquemas o organizadores gráficos. Fíjense, también sumamente importante. Y es el momento donde el alumno comienza a categorizar, a jerarquizar los conceptos, ¿no? los conocimientos que tiene para ir construyendo sus aprendizajes. Entonces es sumamente importante desde esta óptica el aspecto de la característica procesal. El otro aspecto tiene que ver con un enfoque netamente sistémico, la característica de evaluación denominada sistemática. ¿Y por qué sistemática? Porque se organiza y desarrolla en etapas debidamente planificadas, ya lo habíamos dicho en el preámbulo, ¿no? En las que se formulan previamente los aprendizajes que se evaluarán y se utilizan técnicas e instrumentos válidos y confiables para la obtención de la información pertinente y relevante sobre la evolución de los procesos y logros del aprendizaje de los estudiantes. Entonces, sumamente importante, ¿por qué? Porque una evaluación amerita una planificación de la misma. Entonces, según el marco del buen desempeño docente, yo tengo que planificar la evaluación, porque es sumamente importante. Pero ¿cómo planifico una muy buena evaluación? Teniendo en cuenta las características de mis estudiantes. Cuando yo hago una etapa de diagnóstico también, a través de un focus group, identificando los ritmos y estilos de aprendizaje de mis estudiantes. Entonces esto me permite a mí brindar una planificación. Cuando yo hago una planificación y está en el marco del buen desempeño docente como parte de los dominios, ¿no? Muy bien. Cuando yo de alguna u otra manera diseño, ¿qué voy a diseñar? Instrumentos, como se dicen ahí, válidos y confiables, ¿no? Sumamente importante. Entonces, estos instrumentos
estos instrumentos válidos y confiables son instrumentos que me van a permitir evaluar a los alumnos con características comunes, y que estos instrumentos son validados. ¿Por qué son validados? Porque lo puedo utilizar también en otros contextos de aprendizaje. Entonces esto es sumamente importante lo que estamos viendo a continuación. Bien. Sumamente importante. Muy bien. Entonces, la evaluación es sistemática porque se organiza en un conjunto de etapas netamente planificadas, ¿no? Entonces, el recojo de información, el análisis de esta información, la toma de decisiones, la comunicación. Entonces, estas etapas en el proceso de evaluación me van a permitir de alguna u otra manera, ¿no?, tomar decisiones asertivas, autorregularizar estos aprendizajes. El recojo de la información mediante técnicas no formales como la observación, ¿no?, casual o no planificadas también es de gran utilidad, ¿sí? Sin duda, porque hay instrumentos dentro de las técnicas formales, no formales, semiformales, que me van a permitir a mí, o me van a brindar una información muy útil para ir perfilando una evaluación netamente formal, y con instrumentos pertinentes y válidos cualitativos. Entonces sabré tomar las decisiones adecuadas. Entonces una rúbrica me sirve muchísimo. ¿Por qué me sirve? Porque en la rúbrica se plantean aspectos relevantes de la demanda cognitiva, de cómo está evolucionando el aprendizaje del estudiante, y me va a brindar información de las debilidades y potencialidades que tienen los estudiantes, por ejemplo, en la producción de textos escritos o en la comprensión de texto. Bien, tenemos ahí otra característica sumamente importante denominada participativa. Bien, la evaluación es participativa porque posibilita la intervención de los distintos actores en el proceso de evaluación, comprometiendo al propio estudiante, al propio alumno, a los docentes, directores y padres de familia en el mejoramiento de los aprendizajes, mediante la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Esto es sumamente importante, colegas. ¿Por qué? Porque sin duda el proceso de evaluación inherente al proceso de enseñanza y aprendizaje debe ser tarea de especialmente los docentes, los directivos, ¿no?, de los padres de familia. Y se preguntarán ustedes, ¿por qué de los padres de familia? Porque sin duda nosotros nuestra función es comunicar cómo están logrando los aprendizajes los estudiantes. Entonces esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque juntamente con los padres de familia es donde se van a generar los compromisos. Se van a generar los compromisos con los padres de familia para que estos también pongan de manifiesto algún aspecto de ayuda, ¿no?, y perfilen su función netamente como padre de familia para poder mejorar los aprendizajes. Entonces, plantear una evaluación donde participan, ¿sí?, todos los docentes y también los directivos, esto amerita de que tomemos decisiones acertadas. Es por eso que ahora se perfila, por ejemplo, el plan anual de trabajo, y esto tiene que ver con la evaluación denominada con la característica participativa. ¿Por qué estos aspectos deben renombrarse de esta manera? Porque, por ejemplo, tenemos el primer compromiso de gestión escolar, ¿no?, y este primer compromiso de gestión escolar, ¿no?, que tiene que ver con todas las metas de aprendizaje de los estudiantes, que tiene que ver con el avance de los estudiantes, donde se plantea un pronóstico, me va a permitir a mí en una jornada de reflexión analizar, ¿no?, cómo es el resultado de ese pronóstico del 2013.
2013, el 2014, el 2015, y cuáles han sido los resultados de la evaluación de aprendizaje, y plantearme las metas. Entonces esa jornada de reflexión me permite a mí tomar decisiones oportunas para poder mejorar los aprendizajes. Y otro aspecto sumamente importante es que se plantee una evaluación por autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Y esto es lo que se tiene que poner de manifiesto se tiene que poner de manifiesto de alguna u otra manera en las aulas. Es muy importante el proceso de heteroevaluación, que el docente, ¿no? Pero el docente tiene que cumplir una función de comunicar al estudiante sus resultados, de comunicar de alguna u otra manera de todos los aspectos sumamente importantes de cómo se está logrando estos aprendizajes. Otro aspecto sumamente importante es la coevaluación. La coevaluación sumamente importante, ¿por qué? Porque sin duda, por ejemplo, en la producción de textos escritos, los mismos estudiantes, ¿no?, en sus interrelaciones como pares, ¿no?, elaboran un primer borrador, un segundo borrador, y sin duda ellos mismos también aplican un proceso de evaluación, donde ponen de manifiesto algunas observaciones, y con ayuda y la guía y la mediación del estudiante pueden consolidar algunos aspectos sumamente importantes dentro del proceso de evaluación para mejorar los aprendizajes. Muy bien, y la autoevaluación debe permitir como proceso metacognitivo autorregularizar, controlar y tomar conciencia de los propios aprendizajes. Muy bien. Tenemos otra característica denominada que la evaluación es flexible. Y es flexible porque se puede adecuar a las diferencias personales de los estudiantes, considerando sus propios ritmos y estilo de aprendizaje. En función de estas diferencias se seleccionan y definen las técnicas e instrumentos de evaluación más pertinentes. Sumamente importante este criterio, ¿por qué? Porque la evaluación es flexible, y si es flexible, yo tengo que pasar por una etapa de diagnóstico, donde tengo que identificar cuáles son los ritmos y estilos de aprendizaje. Tengo que identificar los saberes previos de mis estudiantes. Y este proceso de evaluación, por eso se plantea una evaluación a veces netamente diagnóstica. Y decíamos que es flexible porque de alguna u otra manera va a permitir nosotros identificar los ritmos y estilos de estos aprendizajes y aplicar las técnicas e instrumentos pertinentes. Pero debemos dimensionar, colegas, que ahora los instrumentos que tenemos que aplicar con nuestros estudiantes son instrumentos cualitativos y de procesos. ¿Y por qué? Nos preguntamos, ¿por qué instrumentos cualitativos y de procesos? Porque yo tengo que evaluar el desempeño de los estudiantes. No voy a evaluar un producto al final de una sesión de aprendizaje, de una unidad de aprendizaje, sino lo que pasa es que en estos momentos tengo que yo tener una visión de una evaluación netamente por competencia. Y si estoy enmarcado dentro de una evaluación por competencia, amerita que esta evaluación debe ser de alguna u otra manera prevaleciendo instrumentos o criterios netamente que remarquen el desempeño del mismo estudiante. Muy bien. En el proceso, eso es lo que se debe evaluar. Muy bien. Entonces, colegas, hemos compartido con ustedes las características de la evaluación. Tenemos una evaluación integral, una evaluación procesal, una evaluación sistemática, una evaluación participativa y una evaluación flexible. Muy bien. Ahora veamos qué nos brindan las guías metodológicas dentro del aspecto evaluativo según el Ministerio de Educación. Bien, nos hablan de dos funciones sumamente importantes que nosotros las conocemos, pero ¿cómo las retomamos en la sesión de aprendizaje, que es lo más importante? Bien, en la práctica educativa la evaluación persigue simultáneamente varios procesos, ¿sí? Y varios procesos, ¿por qué? Porque sin duda este proceso de evaluación está muy ligado a los procesos
pedagógicos y también a los procesos didácticos que se desarrollan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero sin duda la función cumple, agrupando todos estos criterios, dos funciones sumamente importantes. Una función netamente pedagógica y una función netamente social, ¿no? Pero vamos a ver los criterios que remarcan la función pedagógica, ¿no? Para que nosotros podamos entender relevantemente cuándo se cumple esta función pedagógica. Muy bien. La función pedagógica es la razón de ser de la auténtica evaluación. Por eso que hablamos de una evaluación auténtica, de una evaluación por competencia, ya que permite la reflexión y revisar los procesos de aprendizaje y de enseñanza con el fin de optimizarlo. Entonces, esta evaluación pedagógica se va a dar en todo el proceso, y esta evaluación me va a permitir que mejorar los aprendizajes. ¿Y bajo qué criterios? Porque se marcan sin duda sus funciones, que vamos a ver a continuación. Fíjense. Primer aspecto, la identificación de las capacidades de los alumnos, sus expectativas y saberes previos, sus actitudes y vivencias, sus estilos de aprendizaje, sus hábitos de estudio, sus intereses, entre otra información relevante que se recoge como parte de esta función pedagógica, es lo que se conoce como la función diagnóstica de la evaluación. Entonces, fíjense, si yo estoy hablando de una subfunción o de una función netamente diagnóstica, es por eso que se plantea. Por eso es que hablamos de una función diagnóstica. Hablamos de una función diagnóstica dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hablamos de una función diagnóstica dentro del proceso netamente pedagógico para poder planificar en mi programación anual, en mis unidades de aprendizaje y en mis sesiones de aprendizaje. Se plantea una evaluación diagnóstica como parte de la comprensión lectora de mis estudiantes para poder tomar decisiones oportunas y necesarias. ¿Por qué? Sin duda, porque esto me va a permitir sin duda identificar las experiencias, los saberes previos que tiene el estudiante en su estructura cognitiva como parte de esa construcción de sus aprendizajes, sus actitudes, sus vivenciales, ¿no? Porque el aprendizaje es contextual, sus estilos, sus ritmos, sus hábitos de estudio, sus intereses, y toda esta información es sumamente importante, colegas. Por ejemplo, ¿cuánto de nosotros, para poder lograr buenos aprendizajes en la comprensión lectora, de repente aplicamos un cuestionario o aplicamos una técnica de focus group y le planteamos preguntas de reflexión a nuestros estudiantes? ¿Sí? ¿Qué tipo de textos han leído? Porque muchas veces podemos repetir una lectura, un cuento, ¿no? y le estamos dando el mismo conocimiento, la misma información, y no estamos motivando a los estudiantes, ¿no? Y dentro de ese enfoque sociocultural de la lectura, es permitible preguntarle al estudiante qué tipo de texto te gustaría leer y por qué, si esos textos se relacionan con su contexto. Por eso es que de ahí inicia esta función netamente diagnóstica del aprendizaje, es sumamente importante. Entonces, colegas, la función diagnóstica no es para recabar un calificativo, sino la función diagnóstica tiene una gama de posibilidades que me permite saber qué aprendizajes, qué saberes previos tiene el estudiante y cómo se contextualizan esos saberes previos en mis estudiantes y cómo se liga a sus necesidades y expectativas de aprendizaje. Es por eso es que es sumamente importante en cada uno de nosotros tener en cuenta todos estos aspectos de la evaluación netamente diagnóstica. Fíjense entonces cómo la función diagnóstica o la evaluación diagnóstica forma parte de esa función pedagógica que debe cumplir la evaluación. Muy bien. Luego tenemos también otra función, que es la función pronóstica. Fíjense, sumamente importante. Y vamos a entender esta función pronóstica dentro de esta función diagnóstica de los aprendizajes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje para poder
mejorarlo. La estimación del desenvolvimiento futuro de los alumnos a partir de las evidencias o información obtenida en la evaluación inicial para reforzar, ¿no?, los aspectos positivos y superar la deficiencia. Fíjense, entonces, sumamente importante. Una vez que yo hago el diagnóstico, ¿sí?, esta información que yo tengo, estas evidencias que yo tengo, esta evaluación inicial que he tenido, me va a permitir que reforzar sus aspectos netamente positivos, pero también, como he identificado sus debilidades, me va a permitir o me va a dar una oportunidad para superar estas deficiencias en mis estudiantes, como función netamente pronóstica. Y ahí se va aislando también de alguna u otra manera una etapa sumamente importante, que es el análisis y reflexión de esa información para yo tomar decisiones oportunas y pertinentes en el proceso de evaluación. Fíjense, ¿cuántos de nosotros en las instituciones educativas planteamos una evaluación diagnóstica para luego plantear una función pronóstica? Y aquí hay que tener en cuenta, y se dice que la evaluación debe ser sistemática y debidamente planificada. Si yo planteo como instrumento de evaluación una prueba de desarrollo para ver el nivel de comprensión lectora que tienen mis estudiantes, tengo que planificar sin duda el instrumento de evaluación que se va a aplicar. Para que ese instrumento sea válido y pertinente, tengo que elaborar primero que la prueba de desarrollo o las preguntas de desarrollo de capacidad, ¿no? ¿Qué es lo que primero te tengo que elaborar? Sin duda tengo que elaborar una matriz de evaluación. Y en esa matriz de evaluación, ¿qué es lo que voy a considerar? Muy bien, voy a considerar las capacidades y los indicadores de evaluación y los ítems respectivos para de alguna u otra manera encontrar resultados en la competencia. Entonces, cuando yo tengo mi matriz de competencias, de capacidades y de indicadores y de ítems, me va a permitir que elaborar un buen instrumento, una muy buena prueba de desarrollo. ¿Por qué? Porque sin duda voy a decir, muy bien, tengo yo la competencia de comprensión de textos escritos. ¿Qué voy a medir? Muy bien, la capacidad de infiere. ¿Y cómo voy a medir? Con un indicador, ¿no? Deduce el tema del texto. Muy bien. O deduce el propósito, la intención del texto. Fíjense, entonces ya tengo dos preguntas dentro del nivel de inferencia que me van a permitir a mí medir esa capacidad. Y así también perfilo los criterios, los ítems para recuperar información, para que reflexione sobre el texto. Y no solamente planteo preguntas de recuperación de información, porque no tiene que pasar a los otros niveles más de mayor complejidad. Sumamente importante. Entonces, colegas, desde Auge Perú, aquí le estamos brindando una capacitación en estos momentos actualizada, una capacitación sumamente importante, ¿no? Porque este proceso de evaluación es sumamente importante a tenerlo en cuenta. Muy bien. Fíjense, entonces, una vez que yo planteo esta evaluación netamente diagnóstica con mi matriz, voy a obtener yo mis resultados. Y esos resultados, ¿qué me van a permitir a mí? Me va a permitir a mí ver el nivel de logro, de desarrollo de capacidades de sus estudiantes. ¿Pero para qué? ¿Para compartirlo nada más a manera de reflexión? No, sino que lo más importante, ¿cuál es la función pedagógica? Tomar decisiones adecuadas, asertivas y poder optimizar los aprendizajes. Ahora sí, muy bien. Entonces yo reflexiono muy bien. Los estudiantes tienen dificultad en la capacidad de reflexión y en la capacidad de inferencia, la capacidad de recuperación. Entonces vamos a trabajar comprensión de texto teniendo en cuenta estos niveles que son más complejos, ¿no? Y buscar la inferencia, que el alumno deduzca, sumamente importante. Fíjense cómo
cómo se plantea el proceso de evaluación sumamente importante a las necesidades y expectativas que tienen mis estudiantes. Entonces es sumamente importante lo que estamos hablando. Bien, y encontramos también una función estimuladora y motivadora, fíjense, y decíamos en el preámbulo de la videoconferencia, decíamos en el preámbulo de la videoconferencia, decíamos, colegas, que la evaluación es un proceso muy ligado a la función motivadora que tiene que tener el estudiante, ¿no? Muy bien, la motivación a los alumnos para el logro de los nuevos aprendizajes estimula y recompensa el esfuerzo, haciendo del aprendizaje una actividad satisfactoria. Fíjense, cuando el alumno logra sus resultados, cuando el alumno logra optimizar sus resultados, es porque se está planteando un proceso de evaluación, porque se está planteando una metacognición donde el estudiante está reflexionando de cómo está aprendiendo, qué dificultades tiene y tiene la satisfacción del logro de aprendizajes. Entonces, ¿esto qué va a permitir? Permite una función netamente motivadora dentro de la función pedagógica del aprendizaje. Entonces, fíjense cómo este proceso de motivación es netamente transversal. Muy bien, colegas, entonces continuamos de aquí desde Auge Perú esta videoconferencia y manifestarles que esta videoconferencia la estamos dando en vivo, ¿sí?, en este mes de noviembre del año 2016, para que no haya preocupación, porque hay algunos colegas, buenas noches Jennifer, porque algunos colegas están de repente sí, responda, profe, dice muy bien, sí, porque algunos colegas de repente están dimensionando que tocaba la clase de matemática y no sé, por algunos criterios se ha considerado, pero la clase de matemática la van a tener posteriormente en la próxima clase, y estamos dando una clase netamente en vivo para que no haya ninguna desconfianza por parte de ustedes, porque la corporación Auge es una entidad, es una institución sin duda muy comprometida, de calidad, y lo estamos demostrando que la videoconferencia es directamente, ¿no?, y en vivo en este horario, ¿no? Muy bien. Ahora sí dejen de preguntar. Muy bien, continuamos entonces, colegas, sí, colegas, muy bien. Bien, entonces, colegas, estamos repasando toda la información, estamos recordando toda la información de el aspecto de la dimensión evaluativa de los aprendizajes. Muy bien. Fíjense, ya hemos visto dos subfunciones, la función diagnóstica, la función pronóstica y la función estimuladora. Y vamos a continuar con estas funciones que se enmarcan dentro de la función pedagógica. Muy bien. Tenemos una función reguladora también dentro de esta función pedagógica que se enmarca dentro del proceso de evaluación. El seguimiento oportuno del proceso de enseñanza y aprendizaje para detectar logros y dificultades con el fin de aplicar las medidas pertinentes que conduzcan a su mejoramiento es lo que se conoce como función reguladora. Muy bien. Esto, ¿qué pretende, colegas? Pretende que la evaluación esté enmarcada dentro de un enfoque formativo. Y decíamos al comienzo de la videoconferencia que este enfoque formativo de la evaluación me va a permitir a mí una posibilidad, tanto al docente como al estudiante, y sobre todo al estudiante, para que podamos autorregular este aprendizaje, para que podamos tomar conciencia. Por eso que se plantea un proceso de metacognición sumamente importante, que muchos de los colegas lo descuidamos, que por falta de tiempo no lo aplicamos con los criterios netamente correspondientes. Y si tomamos conciencia nosotros de cuán importante es que los estudiantes apliquen esta función reguladora y se pregunten ellos mismos, muy bien, ¿qué dificultades tuve en la comprensión de texto? ¿Qué dificultades tuve en la producción de textos? ¿Cómo puedo superar estos aspectos? Y es ahí donde debe, de alguna u otra manera, cobrar vida la evaluación con la mediación propia del docente. Esto
Esto permitirá de alguna u otra manera mejorar, optimizar el proceso de evaluación. Entonces ya tenemos otra dimensión de la evaluación, que la evaluación no es solamente para recoger resultados, para hacer comparaciones, sino que la evaluación va a permitir al propio estudiante mejorar, tomar decisiones oportunas, mejorar su estrategia para lograr aprendizaje de calidad dentro de esta función reguladora. Muy bien. Y luego tenemos una función de constatación de resultados, la estimación y valoración de los resultados alcanzados al término de un periodo determinado, de acuerdo con los propósitos formulados, corresponden a la función de constatación de los resultados, sin duda. Si aplicamos instrumentos válidos, coherentes, como parte de una evaluación de competencias, como parte de una evaluación del desarrollo de capacidades, entonces me va a permitir de alguna u otra manera constatar estos resultados. Y estos resultados van a estar versados en los logros de aprendizaje que yo planteo en las sesiones de aprendizaje de mis estudiantes. Que estos logros, esta constatación de resultados, que estos logros de aprendizaje va a permitir plantear una demanda cognitiva mayor al estudiante, plantear aspectos sumamente importantes, que tengo alumnos con ciertas potencialidades, pero también con ciertas debilidades, y que esta estimación y valoración de resultados alcanzados me va a permitir tomar decisiones oportunas y pertinentes en el proceso de evaluación. Muy bien. Y luego viene la función social, ¿no? Entonces, colegas, miren, podemos ver, entonces, la evaluación pedagógica, cómo se entreteje en la sesión de aprendizaje, cómo se entreteje en el desempeño docente, cómo yo puedo dar una visión en el desempeño también del estudiante. Entonces, una evaluación pedagógica no es simplemente plantear que es una evaluación que se lleva a cabo en la sesión de aprendizaje para poder ver los resultados, no, y se le comunica al padre de familia, no, colegas. La función pedagógica dimensiona otras cosas, plantear un diagnóstico para saber, para poder recoger los saberes previos de mis estudiantes, que esos saberes previos me van a dar mucha información de sus estilos, de sus ritmos, de sus vivencias, de sus experiencias de aprendizaje, de sus hábitos de estudio, sumamente importante, ¿no? Entonces, una función diagnóstica, una función pronóstica que me va a permitir de alguna u otra manera tomar decisiones a futuro, una función estimuladora, motivadora, por la autorrealización, la motivación que deben lograr los estudiantes, una función reguladora para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, evidenciando las debilidades y autorregularlo, y una constatación de los resultados que me permita de alguna u otra manera tomar decisiones oportunas o retroalimentar este proceso de aprendizaje. Fíjense entonces cómo se dimensiona todos estos aspectos de la evaluación. Bien, a continuación vamos a ver la función social para poder entender junto con la función pedagógica las funciones de la evaluación. Bien, otro aspecto muy importante es la evaluación social, ¿no? Pretende esencialmente, asumiendo el compromiso de desarrollo integral y social, determinar qué alumnos han logrado el progreso necesario en sus aprendizajes, es decir, las capacidades, conocimientos y actitudes, para otorgarles la certificación correspondiente requerida por la sociedad en las diferentes modalidades y niveles del sistema educativo. Se trata de constatar o certificar, se trata de correspondiente requerida por de las diferentes modalidades y niveles. Se trata de constatar o certificar el logro de determinados aprendizajes al término de un periodo, curso o ciclo de formación para la promoción o no a grados inmediatos superior. Muy bien, entonces, ya hemos visto la función pedagógica. Entonces, la función social, ¿en qué consiste? Como lo estamos evidenciando en las diapositivas.
es el reconocimiento que te da frente a la sociedad, sin duda, ¿no? Una certificación es el reconocimiento social que te da y es una validación de la construcción de los aprendizajes, de los logros educativos que tú has logrado, ¿no? Muy bien, es por eso que cuando un estudiante pasa de un grado a otro grado se les tiene que un certificado de estudio, ¿sí? Se le da una libreta de constatación. Cuando el estudiante termina quinto año de secundaria, en la educación básica regular, en la educación primaria, se le brinda un certificado de estudio. Esa es una certificación para la sociedad. Es por eso que en los diferentes trabajos, ¿qué es lo que piden? Requisitos mínimos, ¿no? Certificado de estudio secundario, claro, porque eso te va a permitir, esa es la función social de la evaluación. Y entre los docentes también, quien obtiene un posgrado en maestría, doctorado, ¿no? Te permite de alguna u otra manera, ¿sí? ¿Sí? Te permite plantear esta función netamente de evaluación. ¿Por qué? Porque amerita una acreditación frente a la sociedad. Entonces, esta función de la evaluación también es sumamente importante. Muy bien. Y como hemos compartido que la evaluación es sistemática, porque tiene un conjunto de etapas, entonces hay dos aspectos que dimensionan las etapas generales y algunas etapas más específicas. Por ejemplo, tenemos ahí unas etapas generales que cumple la evaluación, ¿no? Toda actividad de evaluación es un proceso en 3 etapas netamente generales. Primero, la recogida de información que puede ser o no instrumentada. Esto debido a las técnicas formales, semiformales, ¿no? De evaluación que yo pueda plantear. Muy bien. Entonces, primero se recoge la información con instrumentos válidos o pertinentes, o también no instrumentada, porque también se dan esos procesos, ¿no? Que no son formales en la evaluación, pero que también yo puedo recabar esa información. Bien, de repente a través de unas intervenciones orales, a través de alguna técnica como el focus group, que me va a permitir recabar esta información. El análisis de esta información, ¿sí? De esta información y el juicio sobre los resultados de análisis. Entonces, una vez que se recoge esta información, se plantea un análisis, una interpretación de esta información. Y luego, esta información me va a servir ¿para qué? Para tomar decisiones oportunas y emitir un juicio valorativo con el proceso, con el aspecto de autorregular los aprendizajes. Entonces, sumamente importante lo que vemos en estas etapas generales. Muy bien. Y vamos a encontrar aquí las fases específicas netamente de la evaluación. Muy bien. Vamos a ver. Primero hablamos de una planificación de la evaluación como primera fase de la evaluación. Muy bien. ¿En qué consiste esta planificación de la evaluación? Creo que todos ya lo conocemos. Planificar la evaluación implica esencialmente dar respuestas a las siguientes interrogantes: ¿qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo se evaluará? ¿Y con qué instrumentos? Fíjense, entonces, la planificación de la evaluación es sumamente importante. ¿Cuándo se debe evaluar? ¿Con qué finalidad evalúa? ¿Con qué instrumentos pertinentes y válidos vas a evaluar? Esto es sumamente importante como el proceso de planificación. Entonces, así como yo planifico mi unidad, así como planifico mi unidad didáctica, así como planifico mi sesión de aprendizaje, mi evaluación también tiene que ser planificada. Pero ¿a dónde cobra vida esta planificación de la evaluación? Cuando yo tengo instrumentos netamente válidos y pertinentes. Y fíjense, estos instrumentos que no me van a permitir recoger solamente información como construcción del aprendizaje, sino que este instrumento me brinde información sobre el desarrollo de las capacidades y de las competencias que está logrando el estudiante. Entonces, sumamente importante. Y ahí hay un gran vacío ahora en el proceso de evaluación, porque tenemos una limitación y tenemos de alguna u otra manera los docentes, ¿no? Nos hace falta el adiestramiento,
de poder construir, de poder validar estos instrumentos de evaluación netamente cualitativos y de proceso, que tenemos que comprometernos ya a plantear los criterios y manejar lo que es una rúbrica de aprendizaje, que es un instrumento netamente cualitativo. Muy bien, el otro aspecto es el recojo y selección de información. La obtención de información sobre los aprendizajes de los estudiantes se realiza mediante técnicas formales, semiformales o no formales. De toda la información obtenida se deberá seleccionar la que más resulte confiable y significativa. Muy bien, el recojo y selección de la información también tiene que ser pertinente, de acuerdo a las técnicas que yo planteo. Y en estas técnicas formales, en estas técnicas no formales o semiformales, yo tengo que aplicar ¿qué? Instrumentos de evaluación. Si aplico de repente a través de una técnica formal una rúbrica o una lista de cotejo, entonces me va a dar buenos resultados. ¿Por qué? Porque sin duda la información va a ser confiable y significativa y me va a brindar información de las competencias y capacidades de los estudiantes. Muy bien. Otra fase de la información es la interpretación y valoración de la información. En la interpretación de los resultados también se consideran las reales posibilidades de los estudiantes, sus ritmos de aprendizaje y la regularidad demostrada. Entonces, fíjense, una vez que yo recabo los datos, ¿sí? Recojo la información, planifico, recojo la información, luego tengo que interpretarlo y valorarlo. Pero aquí hay algo muy importante en la interpretación. Yo tengo que plantear que juicios válidos y pertinentes sobre el proceso de evaluación, porque estoy manejando datos. Y cuando yo planteo esos juicios a manera de reflexión que son pertinentes como parte del proceso de la fase de interpretación y valoración, cuando logro ver en qué nivel, ¿no? Por ejemplo, de comprensión lectora, qué capacidades mi estudiante las tiene fortalecidas y qué capacidades tienen mis estudiantes con cierta debilidad. Es por eso que, colegas, por ejemplo, en ciertas instituciones educativas, pilotos de escuelas rurales o de escuela G, en algunos casos, se plantea que por el estudiante se elabore una ficha de evaluación de logros de aprendizajes y ver en qué competencias el estudiante tiene ciertas debilidades. ¿Y cómo se maneja eso? Con los resultados pues, de la información. Es decir, si yo tengo a 10 alumnos desaprobados en una sección, ¿sí? Tengo que evaluar mi matriz de proceso de evaluación y ver el estudiante, muy bien, el estudiante Juan, el estudiante Miguel, elaboro una ficha personal por cada estudiante. Y en esa ficha personal, muy bien, voy a datar o voy a interpretar si mi estudiante de alguna otra manera en tal competencia, qué capacidades tiene, en qué capacidades tiene cierta debilidad. ¿Pero para qué? Para yo de alguna otra manera ayudar, ¿sí? Personalizadamente a ese estudiante. Muy bien, este estudiante en la comprensión de textos escritos, especialmente en la capacidad de inferencias, tiene dificultades, por eso salió desaprobado en esta competencia. Entonces, es ahí donde yo de alguna u otra manera tengo que optimizar el aprendizaje. Fíjense, y eso es lo que se hace, y eso es sumamente importante, pero también demanda de tiempo y demanda de una muy buena interpretación y valoración de los resultados. Muy bien, que no se hace, sí, pero que sin duda ya en algunas instituciones educativas se está planteando esta matriz en base a la evaluación de competencias. Bien, comunicación de los resultados. Esto significa que se analiza y se dialoga acerca del proceso educativo con la participación de los alumnos, docentes y de los padres de familia, de tal manera que los resultados de la evaluación son conocidos por los interesados. Esta comunicación de los resultados debe ser oportuna, colegas. ¿Y a quién se comunica? A los padres de familia. ¿Para qué? Para generar compromisos y mejorar los aprendizajes. Si existe una muy buena sistematización, entonces vamos a encontrar
los compromisos generados en la jornada de reflexión, los compromisos generados en las entrevistas que puedo yo establecer con los padres de familia y con instrumentos válidos y oportunos. Entonces, técnicamente le vamos a demostrar al padre de familia cuáles son las debilidades de este estudiante, se comprende y ellos también nos pueden ayudar en el proceso de aprendizaje. Fíjense, entonces eso amerita plantear un aspecto sumamente importante. Y tenemos también como fase la toma de decisiones. Los resultados de la evaluación deben llevarnos a aplicar pertinentes y oportunas para mejorar el proceso de aprendizaje, a volver sobre lo actuado para atender aquellos aspectos que requieran readecuaciones, profundización, refuerzo y recuperación. Y creo que esta es una fase sumamente importante, porque una vez que yo he interpretado los resultados, esto me va a permitir tomar decisiones pertinentes y oportunas. Y pertinentes y oportunas, ¿por qué? Porque el mismo proceso lo amerita. Incluso en una sesión de aprendizaje me va a permitir que el estudiante pueda optimizar, pueda autorregular estos aprendizajes, ¿no? Entonces esta decisión es sumamente oportuna para poder de alguna u otra manera tomar decisiones que me van a permitir de alguna u otra manera mejorar los aprendizajes. Muy bien. Y hay un tema aquí sumamente en las guías también sobre las actitudes, ¿no? ¿Por qué? Porque sin duda el aspecto cognitivo está muy ligado al aspecto actitudinal y emocional del ser humano, ¿no? Las actitudes, ¿cómo lo conciben las guías metodológicas del ministerio? Son formas de actuar, demostraciones del sentir y del pensar, responden a los intereses y motivaciones y reflejan la aceptación de normas o recomendaciones. Las actitudes tienen elementos cognitivos, afectivos, conductuales y son el reflejo de uno o más valores. Colegas, para que una persona actúe, tiene que primero categorizar, pues tiene que primero concepcionar, ¿no? O tiene que plantear el aspecto cognitivo de esa categoría para que luego pueda interrelacionarse o poner de manifiesto ciertas actitudes en el aula, ciertas actitudes en predisposición como parte de una motivación del estudiante. Entonces las actitudes son muy importantes, por eso que ahora demanda a través de un reglamento interno que las normas se construyan como parte del aprendizaje del estudiante y que una sesión de aprendizaje debe iniciar antes de la motivación. ¿Con qué? ¿Sí? ¿Con qué debe iniciar? Con las normas de convivencia, ¿no? Recordando las normas de convivencia, vivenciando las normas de convivencia como parte de esa construcción, porque es sumamente importante esta dimensión. Muy bien. Y hablamos actualmente de los indicadores, que son los aspectos más relevantes para ver el desempeño de los docentes. ¿Qué son los indicadores? Los indicadores son enunciados que describen señales o manifestaciones que evidencian con claridad los aprendizajes de los estudiantes respecto a una capacidad o actitud. Fíjense, ¿sí? Bien. Bien, entonces, fíjense, colegas, sumamente importantes los indicadores. ¿Por qué? Porque los indicadores sin duda son señales, son manifestaciones de desempeño del estudiante. ¿Y cómo se van a mostrar estos desempeños? Por el desarrollo de las capacidades. Entonces, si un alumno asume una actitud crítica reflexiva del texto y pone de manifiesto un comentario de ese texto, es porque desarrolló una capacidad. ¿Y qué capacidad? La capacidad de reflexión. Y esta capacidad que permite que el texto enmarcarlo dentro de su contexto. Muy bien, aspecto a tenerlo en cuenta. Bien, y hablemos, según las guías que se plantean, de las técnicas e instrumentos de evaluación, ¿no? Y sabemos que se plantean tres técnicas, ¿no? Las técnicas no formales, las semiformales y las formales que nosotros las conocemos, ¿no?
¿Qué entendemos por técnica de evaluación? Entendemos a la técnica de evaluación como un conjunto de acciones o procedimientos que conducen a la obtención de la información relevante sobre el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, fíjense, este conjunto de técnicas es un conjunto de acciones o procedimientos que me van a permitir perfilar, que obtener información, que es lo más importante. Y estas técnicas, sin duda, van a configurarse en la función principal que cumplen los instrumentos de evaluación. Tenemos las técnicas no formales, como por ejemplo, su aplicación es breve y sencilla y se realiza durante toda la clase sin que los alumnos sientan que están siendo evaluados. Fíjense, simplemente yo puedo estar planteando una observación y inmediatamente estoy observando quiénes están interviniendo y quiénes no están interviniendo. Muy bien, sin duda esto a través, por ejemplo, de intervenciones orales también se pueden manifestar, ¿no? Muy bien, las técnicas semiformales, los ejercicios y prácticas comprendidas en este tipo de técnicas se pueden realizar durante clase o fuera de ellos, ¿no? Se aplicaba mucho algunos trabajos muy extensivos que permitían también la evaluación de la información, y algunas técnicas formales que son aquellas que se realizan al finalizar una unidad o un periodo determinado. Su planificación y elaboración es mucho más sofisticada, pues la información que se recoge derivan en la evaluación sobre los aprendizajes de los estudiantes. Si hablamos de técnicas formales, ya estamos hablando también de instrumentos validados y pertinentes. Una rúbrica, una lista de cotejo forman parte de estas técnicas formales, como por ejemplo podemos observar en esas diapositivas. Como parte de estas técnicas no formales tenemos las observaciones espontáneas que hacemos a los estudiantes en una sesión de aprendizaje, las conversaciones y diálogos que establecemos con ellos mismos, las preguntas de exploración que se ponen de manifiesto. Como técnicas semiformales, algunos ejercicios o prácticas extensivas, ¿no?, realizadas en clase, o tareas realizadas en fuera de clase, ¿no? Muy bien. Y como técnicas netamente formales tenemos la observación sistemática, fíjense, ¿no? Las pruebas de desarrollo, los exámenes, las pruebas test y las pruebas de ejecución. Algunos instrumentos sumamente que se adicionan. Bien, y hablemos de los instrumentos de evaluación, sobre todo de dos características muy importantes. ¿Por qué los instrumentos de evaluación son sumamente importantes dentro de estas técnicas? Porque son válidos y son confiables. Muy bien, tenemos como instrumento de evaluación, ¿no? ¿Qué es un instrumento de evaluación? Es el soporte físico que se emplea para recoger información sobre los aprendizajes esperados de los estudiantes. Entonces, constantemente nosotros, colegas, hemos elaborado instrumentos de evaluación, una lista de cotejo, una rúbrica, ¿no? Me permiten de alguna u otra manera esos instrumentos físicos recoger información. Pero lo que interesa aquí, ¿por qué son válidos y por qué son confiables? Son válidos cuando el instrumento se refiere realmente a la variable que pretende medir, en nuestro caso las capacidades y actitudes. Entonces, si un instrumento está perfilado para medir, evaluar las capacidades y las actitudes de los estudiantes, entonces será válido. Ahora, es válido, ¿por qué? Porque pasa por un proceso netamente de evaluación, colegas. Es decir, este instrumento es validado, ¿por qué? Porque ya se ha utilizado de alguna u otra manera en cierto contexto con los estudiantes y me ha dado resultado, ¿no? Por eso nosotros a veces, cuando de alguna u otra manera desarrollamos una tesis, por ejemplo, y elaboramos un instrumento, ¿no?, de esa tesis, necesitamos una evaluación de los expertos, y esa evaluación de los expertos hacen ciertas observaciones a ese instrumento que yo voy a aplicar para recoger información, y tengo que levantar esas observaciones y de tal manera que los expertos me validan mi instrumento, y eso también. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, aplicar estos instrumentos, ir validando estos instrumentos para que sean netamente válidos. Si es válido, necesariamente va a ser confiable.
En la medida que la aplicación repetida del instrumento al mismo sujeto bajo situaciones similares produce iguales resultados en diferentes situaciones, entonces será confiable, ¿no? De tal manera que es confiable, ¿por qué? Porque yo lo puedo aplicar a diferentes contextos, a diferentes sujetos, y los resultados prácticamente van a ser pertinentes. Muy bien, entonces fíjense, dos características sumamente importantes. Muy bien, los instrumentos de evaluación, entonces, es un soporte físico que me permite recoger información para tomar decisiones. Y dos características: es válido y confiable porque va a permitir medir las capacidades y aplicarlos en diferentes situaciones de evaluación. Por eso es que hablamos de situación de evaluación. Bien, tenemos por ejemplo ahí una ejemplificación, ¿sí? Dentro de las técnicas formales, la observación sistemática como técnica, ¿no? Y dentro de esta observación sistemática tenemos algunos instrumentos, como por ejemplo la lista de cotejo, el registro anecdótico, la escala de actitudes como instrumento netamente de esta técnica. Muy bien, la lista de cotejo ya lo conocemos, colegas. ¿Qué me permite a mí? Medir que las capacidades y las actitudes. Es por eso que la mayoría de docentes en una sesión de aprendizaje, ¿qué utilizamos? Una lista de cotejo. ¿Por qué? Porque esta lista de cotejo me va a permitir plantear criterios válidos, pertinentes, para recoger información y comprobar el desarrollo de capacidades de mis estudiantes, así como de actitudes. Yo elaboro, por ejemplo, puedo elaborar para comprobar si se está logrando la competencia, la competencia y comprensión de textos escritos, una lista de cotejo con los criterios perfilados y definidos dentro de las capacidades, por ejemplo, de comprensión lectora. Elaboro un criterio, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Subraya las ideas principales y secundarias del texto. Fíjense ese criterio. Ese criterio que me está permitiendo a mí medir que una capacidad. ¿Cómo se llama esa capacidad? Recoge, ¿sí? Recupera información. Fíjense cómo se plantea, ¿no? Ese criterio, cómo se plantea, ¿no? Entonces, ese criterio me va a permitir a mí, dentro de una lista de cotejo, que, muy bien, evaluar una capacidad, ¿sí? A veces colocamos la capacidad, colega, y esa capacidad es muy amplia, y esa capacidad tiene varios indicadores. Entonces yo tengo que ser específico en el proceso de evaluación, ¿no? Muy bien, entonces de repente a veces, colegas, colocamos ahí como criterio, ¿sí? En una lista de cotejo, infiere el texto. Fíjense, infiere el texto. Pero ¿qué significa inferir? Inferir es un proceso muy amplio, es una capacidad amplia. Pero si yo perfilo, infiere el propósito comunicativo del texto, muy bien, la intencionalidad. Entonces el alumno está infiriendo. Infiere el tema o la temática del texto. Entonces, ¿no? Pues fíjense, entonces el proceso de evaluación, utilizando estos instrumentos netamente confiables y válidos, como la lista de cotejo, que me permite evaluar capacidades, tiene que ser netamente pertinente. Muy bien, tengo también el registro anecdótico, que a nosotros lo conocemos, que es un instrumento que me permite recoger los comportamientos espontáneos de los estudiantes, que es útil esta información. ¿Por qué? Porque es cualitativo, ¿no? Y cualitativo, ¿por qué? Porque me va a permitir de alguna u otra manera medir las actitudes y comportamientos de los estudiantes. Pero esto debe servir para el proceso de evaluación, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros encontramos algunos aspectos de los estudiantes con unas inconductas, con conductas netamente negativas. Pero ¿para qué me sirve ello? Me sirve para mejorar mi proceso de evaluación. Fíjense, de repente yo utilizo este registro anecdótico y constantemente veo que el alumno tiene actitudes netamente negativas. Eso va a influir negativamente en el desempeño del área, en la predisposición, en la motivación, que de repente el estudiante de alguna u otra manera está agrediendo verbalmente, ¿no? Y emocionalmente a sus compañeros.
¿sí? Hay una discriminación de repente lingüística o racial. Y eso me va a permitir que, de alguna u otra manera, a mí como docente, ¿no?, utilizar un registro anecdótico o también un cuaderno de campo donde se evidencie. Pero yo, ¿qué tengo que hacer? Solamente registrar, no, sino que este registro anecdótico me tiene que permitir que plasmar el hecho, el comportamiento, para luego que hacer un análisis y luego de ese análisis hacer una intervención de esa problemática. Es sumamente importante. La escala de actitudes, que es un instrumento que permite establecer estimaciones cualitativas dentro de un conjunto sobre los comportamientos, puntos de vista y apreciaciones que realizan los estudiantes. Eso tiene que ver sin duda con las actitudes para poder mejorar términos aprendizaje. Una escala diferencial semántico, que nosotros lo conocemos por los polos opuestos, y que esto va a evidenciar, ¿no?, una escala de diferencial en cuanto a si se aleja o se acerca prácticamente de las cualidades transparentes y las virtudes transparentes que debe tener el estudiante, ¿no? Por ejemplo, en una valoración podemos encontrar ahí un ejemplo, ¿no?, del más hipócrita y de la sinceridad que presenta el estudiante. Entonces esto va a permitir de alguna u otra manera ver las actitudes que tienen los estudiantes. Y este es el instrumento por excelencia que utilizamos nosotros los docentes, una prueba de desarrollo, ¿no? Son aquellas en las que se solicita a través de preguntas el desarrollo por escrito de un discurso que evidencie el desarrollo de determinadas capacidades. Pueden ser de respuesta libre u orientada. Colega, esto es sumamente importante, ¿no? Por ejemplo, las evaluaciones censales, ¿no?, que se plantean, utilizan estos instrumentos, pues la prueba de desarrollo. Pero ¿por qué esas evaluaciones censales son sumamente importantes? Porque esas evaluaciones censales están elaboradas en base a los estándares de aprendizaje, en las matrices y sin duda en los niveles netamente, ¿no?, inferencial y literal que se plantean, y también criterial y valorativo, pero que están diseñadas para medir netamente capacidades. No están diseñadas simplemente donde se va a plantear aspectos para recuperar nada más información de los textos, no, sino que nuestros estudiantes en las evaluaciones censales tienen dificultad. ¿En dónde? En la inferencia, por el caso de comunicación. Tienen dificultades en el nivel netamente criterial. ¿Por qué? Porque las instituciones educativas priorizamos no solamente en el área de comunicación. Este es un problema a nivel de todas las áreas. ¿Qué hacemos? Solamente recuperamos información y el alumno está acostumbrado y memorísticamente a recuperar información, y cuando le planteamos una prueba de desarrollo del nivel inferencial y criterial comienzan a tener ciertas dificultades, ¿no? Entonces fíjense, esta prueba de desarrollo siempre las aplicamos constantemente. Muy bien. Y hablamos a continuación de uno de los instrumentos por excelencia, ¿no? Un instrumento por excelencia, un instrumento que nosotros los docentes debemos comenzar ya a planificar, debemos comenzar a utilizar, que algunos lo utilizamos, pero que tenemos que tener esa habilidad para poder plantear este instrumento de evaluación excelente, ¿no? Y este instrumento de evaluación se relaciona mucho con la evaluación criterial, con la evaluación, ¿no?, de proceso, con la evaluación cualitativa, que se enmarca dentro de las rutas del aprendizaje de las diferentes áreas curriculares. ¿Qué es una rúbrica? ¿No? Una rúbrica es una herramienta usada para evaluar el trabajo o desempeño de los estudiantes y que ayuda a mejorar el aprendizaje y la enseñanza. Fíjense el criterio de definición y categoría, ¿no? Entonces esta rúbrica sirve para evaluar, pero sobre todo sirve ¿para qué? ¿Para qué sirve? Para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. ¿Y por qué te va a permitir mejorar el estudiante? Porque tú vas a evaluar ahí a través de la rúbrica y te va a permitir a ti analizar, interpretar, ¿no?,
cuando el estudiante tiene dificultades en este proceso de aprendizaje y cuando encontramos unos estudiantes también con resultados óptimos. De repente tenemos un estudiante que ha redactado un texto, pero que sin embargo no trasunta toda la temática del texto, ¿sí? Que ha redactado un texto, pero que no está utilizando adecuadamente los conectores, o que ha redactado un texto donde mantiene la temática, pero que no tiene la cohesión y coherencia muy bien consolidada. Fíjense entonces los niveles de complejidad del aprendizaje para poder mejorarlo. Una rúbrica es una matriz de valoración que facilita la calificación del desempeño del estudiante en áreas del currículo que son complejas, imprecisas y subjetivas. Fíjense entonces el criterio de una rúbrica. Por eso esto lo que manifiesta el Ministerio de Educación, que debemos utilizar listas de cotejo, rúbricas, porque son instrumentos netamente cualitativos y de proceso. ¿Por qué? Porque miden el desempeño del estudiante y que te va a permitir dar un acercamiento objetivo, ¿no?, de esos aspectos complejos, imprevistos, subjetivos que muchas veces no se plantean, ¿no? Porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados a evaluar un producto y sin embargo no hemos observado cuáles han sido los procesos, la estrategia metodológica para poder elaborar ese producto. Y una rúbrica sí me permite ver, ¿no?, esos procesos internos que muchas veces son subjetivos, pero que amerita objetivizarlo dentro del proceso de aprendizaje. La rúbrica o matriz de valoración consiste en un listado de criterios específicos y fundamentales que permiten valorar el aprendizaje, los conocimientos, las competencias y las capacidades logradas por el estudiante en un trabajo o materia particular. Entonces estos criterios específicos me va a permitir también, ¿no?, la evaluación de competencia. Muy bien, la rúbrica, un instrumento sumamente importante dentro del proceso de evaluación, ¿no?, muy perfilado dentro de la evaluación por competencia. Y colegas, ahí tenemos un ejemplo de una rúbrica, porque lo que se trata es de que yo pueda construir, de entender cómo yo puedo aplicar, cómo yo puedo construir mis rúbricas. Cómo yo puedo construir mis rúbricas dentro de este proceso de evaluación. Fíjense, aquí tenemos la escala de calificación, los criterios que se plantean en una rúbrica. Y tenemos, por ejemplo, la organización del texto que yo voy a evaluar y las ideas y contenidos de este texto. Fíjense, tenemos el nivel 1, ¿sí?, tenemos el nivel 2 y tenemos el nivel 3. Esto también se puede invertir, como ustedes pueden ver, ¿no? Puedo comenzar yo a nivel 3, 2, 1. Pero si observamos nosotros, colegas, el nivel 3, ¿qué es lo que pasa en el nivel 3 en cuanto a las ideas y contenidos vertidos en el texto, cuál ha redactado el estudiante? Fíjense el nivel 3. El escrito carece de una idea o propósito central. El lector ve forzado a hacer inferencias basándose en detalles muy incompletos. Fíjense entonces cómo se plantea este aspecto en cuanto a las ideas y contenidos. El escrito carece de una idea o propósito central. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que sin duda el estudiante, ¿no?, ha perfilado el texto, ha escrito el texto, pero no ha priorizado un aspecto muy importante. ¿Y cuál es? Que yo, cuando tengo que redactar un texto, como parte de la planificación, de la redacción, de la textualización y de la revisión, tengo que tener en cuenta un criterio muy importante. ¿Qué tipo de texto voy a escribir? Texto argumentativo, narrativo. Pero, ¿cuál es el propósito de ese texto? ¿Cuál es la intención de ese texto? Fíjense, si escribo un texto argumentativo, ese propósito de ese texto debe estar vertido ¿en qué? En la tesis, ¿sí? Debe estar vertido en la tesis. Y si yo planteo de repente una tesis en la autoestima
influye mucho en el desarrollo de la personalidad y también en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces digo, muy bien, tengo mi tesis, tengo mi intencional y el texto tiene que trasuntar, mis argumentos tienen que trasuntar a reforzar mi tesis. Entonces, a eso, ahí esta rúbrica me permite de alguna otra manera que ver el grado de dificultad que tiene el estudiante. ¿Y esto qué va a permitir? Mejorar, optimizar, porque es un instrumento de proceso. Muy bien. Fíjense en el nivel 2. El escrito es claro y enfocado, es otro nivel, ¿no? Donde el estudiante ya ha avanzado. Sin embargo, el resultado general puede no captar la atención. Hay un intento por sustentarlo, pero puede ser limitado, irreal, muy general y fuera de balance. Fíjense, entonces el estudiante ha avanzado aquí. ¿Por qué? Porque sí ha tenido en cuenta la estructura, el propósito, pero sin duda no trasunta. Hay una limitación, ¿no? Hay una limitación en su redacción, ¿sí? En trasuntar del inicio al fin, en que el tema no se ha mantenido y que de alguna u otra manera, ¿no? Hay simplemente redundancia en el tema, no ha trasuntado bien los párrafos. Pero fíjense en el nivel 1, el escrito es claro, enfocado e interesante. ¿Por qué? Porque tiene una cohesión y una coherencia. Ha utilizado los conectores como debería ser. Mantiene la atención del lector porque los argumentos, los párrafos están debidamente interconectados. El tema o historia central se enriquece con anécdotas y detalles relevantes. Entonces, ¿qué ha trasuntado aquí? Ha trasuntado también en su texto ya el aspecto vivencial, el aspecto sociocultural, sumamente, porque se plantea, se enriquece con anécdotas y detalles relevantes, porque esos aspectos van a revertir en el texto, ¿sí? Y van a sustentar, van a consolidar un escrito de acuerdo al propósito, de acuerdo a su estructura, va a trasuntar, va a utilizar un lenguaje claro, un registro netamente formal, ¿no? O informal como se plantea, pero la planificación está de acuerdo, ¿sí? Está de acuerdo a la textualización. Bien. Entonces, fíjense, sumamente importante a tenerlo en cuenta. Fíjense, y así podemos observar, ¿no? Y podemos ver que este nivel es sumamente importante, ¿no? Y podemos ver en la organización, en el nivel 3, donde el alumno tiene dificultad, la organización es casual y desarticulada, la escritura carece de dirección con ideas, ¿no? Detalles o eventos que se encadenan unos con otros, no hay cohesión, coherencia. En el nivel 2, el lector puede inferir lo que va a suceder en la historia, pero en general la organización puede ser en algunos casos inefectiva, clara. Y en el nivel 3, la organización resalta y focaliza la idea o tema central, mantiene o trasunta la temática del texto. El orden, la estructura y la presentación compromete y mueve al lector a lo largo del texto. Sumamente importante. Fíjense, entonces yo tengo nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y yo como docente, ¿qué es lo que hago? Le doy el puntaje respectivo al nivel 1, al nivel 2, al nivel 3 de rubro a rubro. ¿Cómo lo hacemos nosotros, no? Nosotros de 0 a 10, muy bien. De 13, de repente de 13 a 11, ¿no? De 14 a 17, 18 a 20, óptimo, ¿no? Un nivel 1, ¿no? Entonces fíjense cómo trasunta estos aspectos sumamente importantes. Yo ya le doy la valoración correspondiente. Y no lo puedo hacer en 3 niveles, en los niveles que usted crea conveniente, ¿no? Sumamente importante, colega. Entonces, comencemos a construir rúbricas para medir el desempeño netamente de capacidades. Muy bien. Y esto ya lo conocemos, la tipología de la evaluación, una evaluación propia del sujeto, una coevaluación que se da entre los pares y una heteroevaluación que se da muchas veces del docente al estudiante, ¿no? Y sin duda un cuaderno de campo que se utiliza mucho y se está convirtiendo como parte de la tendencia, ¿no? de la tendencia de un enfoque sociocrítico formativo, utilizar los cuadernos de campo. Tanto el docente como el directivo tenemos que utilizar los cuadernos de campo. ¿Y por qué es importante utilizar el cuaderno de campo?
¿Por qué al directivo, por qué el docente tiene que utilizar este instrumento sumamente que parte de la investigación social, ¿no? Porque es un documento escrito en forma de narración en donde se evidencian los sucesos que ocurren en un lugar, como por ejemplo en un aula de clase. Estas evidencias son reflexiones o impresiones relevantes de un hecho observado. Entonces el cuaderno de campo me permite una óptica. Bien. Primero plantear ¿qué? Los datos informativos. Luego plantear que el contexto donde se desarrolla o se evidencia esta acción relevante que me va a permitir a mí mejorar los aprendizajes. Entonces, si hablamos del contexto, estamos hablando, ¿no?, de los estudiantes, estamos hablando del lugar, ¿sí?, estamos hablando del tiempo, ese es el contexto. Y luego viene la narración, ¿no?, la narración de la trascendencia educativa que se da, o del hecho, del suceso educativo, y se narra en forma objetiva. Pero ahí no queda eso. Luego viene la funcionalidad. Entonces, cuando yo tengo ya, ¿no?, el contexto, la narración, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Hago una reflexión de qué, de ese suceso, de ese incidente, ¿no? Y me voy a tomar de alguna u otra manera, voy a dar una reflexión. Y luego que reflexiono sobre esta problemática, ¿qué hago? Tomo una decisión oportuna, es decir, a manera de intervención. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué actividades? ¿No? Entonces, esto me va a permitir que obtener resultados. Muy bien, solamente igual. Bien, y ya conocemos nosotros los principios psicopedagógicos: el principio de construcción de los propios aprendizajes, el principio de necesidad de desarrollo de comunicación, acompañamiento de aprendizaje, el principio de significatividad de los aprendizajes, el principio de organización de los aprendizajes, ¿no? Pero aquí hay algo muy importante, ¿no? El principio de integralidad de los aprendizajes, ¿sí? Muy bien. El principio muy bien. Y el principio de evaluación de los aprendizajes. Muy bien. Muy bien. La pregunta es, ¿el cuaderno de campo es igual al cuaderno anecdotario? No, el cuaderno de campo es un instrumento que deviene de la observación, ¿sí?, de la observación participante, no in situ, de la participación, y es un instrumento que pertenece a la investigación-acción, y que este instrumento está muy ligado a los registros que se hacen en el contexto. Por eso forma parte del enfoque sociocrítico, ¿no?, porque se marca muy bien. El cuaderno de campo es equivalente a un cuaderno netamente de investigación, donde usted plantea una situación, pero también tiene que intervenir sobre esa situación. Muy bien. Bien, y tenemos el principio de evaluación de los aprendizajes, ¿no? El principio de evaluación de los aprendizajes, ¿no? Fíjense cómo se plantea dentro la evaluación del proceso educativo. La metacognición y la evaluación en sus diferentes formas, sea por el docente, el estudiante u otro agente educativo, son necesarias para promover la reflexión sobre los propios procesos de enseñanza pedagógica. El cuaderno de campo es para reflexionar sobre nuestra... Perfecto, sí, muy bien, ¿no? El cuaderno de campo es para reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica. Excelente, esa es la intencionalidad del cuaderno de campo. Muy bien, entonces fíjense, dentro de estos principios de evaluación se prioriza a la evaluación dentro de un proceso metacognitivo para que el estudiante reflexione y autorregularice su propio aprendizaje. Muy bien. ¿Y qué tipo de evaluación propone el nuevo currículo de educación básica, ¿no?, regular? El nuevo currículo 2016. Y estamos hablando aquí ya de la evaluación netamente por competencia, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tipo de evaluación propone? Una evaluación con un perfil netamente cualitativo, ¿no? ¿Y por qué cualitativo? Porque va a priorizar ¿qué? ¿Qué va a priorizar? Los procesos. ¿Sí? Muy bien, ¿sí? Muy bien.
Cualitativo porque los instrumentos válidos van a medir que las capacidades, sin duda, ¿no? Sí. Y un enfoque formativo, ¿por qué? Porque sin duda la evaluación no solamente va a servir para calificar, sino también para mejorar los aprendizajes, para tomar conciencia y para autorregularlo, ¿no? Se recoge y valora información del nivel de desarrollo de competencia. Entonces hablamos de una evaluación temática novedosa que se denomina evaluación por competencia dentro del enfoque cualitativo. ¿Y qué busca una evaluación formativa? Valorar el desempeño, fíjense. Y esto deviene ya desde el marco del buen desempeño docente, ¿sí? Se plantea una evaluación para los docentes, pero ¿una evaluación de qué? Una evaluación de desempeño. Y esta evaluación de desempeño va a estar perfilado ¿qué? En indicadores de desempeño, es decir, en las competencias que tiene que lograr el propio docente. Pero aquí estamos hablando exclusivamente también de una evaluación de competencias del estudiante, valorar el desempeño. ¿Y cómo yo voy a valorar el desempeño? A través de indicadores preestablecidos, bien definidos, que me permitan medir ¿qué? Mis capacidades. Una evaluación formativa busca que identificar el nivel actual del estudiante. Claro, por ejemplo, la rúbrica, ¿no? ¿En qué nivel está mi estudiante? ¿Qué debilidades tiene el estudiante para poder mejorarlo, para poder optimizarlo? ¿En qué rubro de la demanda cognitiva está mi estudiante? ¿No? Y esto es lo que se perfila mucho. Crear oportunidades continuas de combinación de capacidades, fíjense, crear oportunidades continuas de combinación de capacidades dentro de la formación formativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el desarrollo de una capacidad te va a optimizar el desarrollo de otra capacidad, pues, ¿no? Si el alumno infiere bien, consolida, deduce bien, ¿es por qué? Porque ha recuperado información oportuna y pertinente en el texto. Si el alumno, ¿no?, reflexiona, desarrolla esa capacidad porque ha inferido bien, pues tiene que pasar por ese proceso de inferencia para que luego dé su punto de vista, ¿sí? Plantee sus argumentos, definir sus comentarios, ¿no? ¿Sí? Crear oportunidades continuas de combinación de capacidades. Fíjense, entonces, sumamente importante, colegas, esto es lo que se está hablando ya dentro de una evaluación auténtica, actualizada, una evaluación por competencia. Muy bien. Y esta evaluación enmarcada dentro de evaluación formativa, entre evaluación competencia, evaluación auténtica, se demarca, ¿no?, que es un proceso permanente y reflexión. ¿Por qué? Porque está ligado mucho a la metacognición, que es un proceso formativo, integral y continuo, atendiendo ¿a qué? A las etapas y fases de la evaluación. Es un proceso formativo que me va a permitir a mí, ¿no?, autorregular el aprendizaje, mejorar el aprendizaje, optimizarlo, como dicen las guías, ¿sí? Es integral porque no solamente va a medir la parte cognitiva, la combinación de capacidades, la habilidad, la destreza, las emociones, y es continuo, permanente y transversal, ¿no? Constantemente se debe plantear el proceso de evaluación, centrada en el aprendizaje, no en información, sino en el aprendizaje, en la construcción, en el propio proceso, en la aplicación de la estrategia metodológica, en el proceso de inferencia, de transferir esos aprendizajes, centrada directamente en diagnostica, retroalienta y posibilita acciones oportunas para mejorar el aprendizaje. Entonces, sumamente importante, colegas, este aspecto de diagnóstico, de retroalimentación, de posibilidad, ¿no? Fíjense, entonces, varios criterios dentro de este enfoque formativo de la evaluación, ¿no? Entonces, se habla actualmente de una evaluación por competencia, una evaluación auténtica del desarrollo de evaluar competencias y capacidades dentro de un enfoque formativo, una evaluación cualitativa y formativa que se resume ahí, ¿no? Muy bien. Y esto tiene mucha relación, sin duda, con lo que se plantea dentro del enfoque formativo que se brinda en la ruta del aprendizaje de las diferentes áreas curriculares. Entonces se plantea una evaluación formativa, porque mediante la evaluación identificamos, fíjense, las dificultades, necesidades y logros de aprendizaje de los estudiantes. Se consolida ahí. Entonces, fíjense, hablamos de una evaluación formativa porque nos permite que identificar las dificultades para mejorar, las necesidades que tienen de aprendizaje los estudiantes
y los logros de aprendizaje de acuerdo a, ¿no?, a la simplicidad y la complejidad que se planteen ciertos criterios de logro de aprendizaje. Muy bien, es criterial porque mide, compara, evalúa y califica en función de ¿qué? De aprendizajes previstos y esperados. Y esto se visualiza que en los indicadores de desempeños para poder medir las capacidades a través de un conjunto de indicadores previamente definidos. Entonces, ¿por qué es criterial? ¿Por qué necesitamos una evaluación dentro del enfoque formativo criterial? Porque yo tengo que evaluar las capacidades. Pero ¿cómo voy a evaluar las capacidades? Teniendo en cuenta un conjunto de indicadores previamente definidos, ¿no? Definido. Entonces, fíjense, los indicadores son específicos, ¿no? Cuando pondríamos de ejemplo otros, una capacidad es muy amplia, fíjense, pero si yo planteo un indicador, ¿no?, ¿sí?, deduce el tema, el propósito comunicativo, entonces es más específico, es definido. Cualitativa, porque privilegian los procesos antes que los resultados. Entonces, el desempeño, el proceso, cuando el alumno está subrayando, está organizando, está reflexionando, está comentando, ahí es donde se debe plantear el proceso de evaluación. Porque es muy bien, sumamente importante lo que estamos viendo. Muy bien, colegas, muy bien. Este tema es sumamente amplio, ¿sí? Recién estamos ingresando, fíjense, en una evaluación por competencia. Muy bien, vamos a desarrollar el cuestionario, vamos a ver, porque hay otra parte de lo que es evaluación, pero vamos a desarrollar el cuestionario. Muy bien, rápidamente. Muy bien, y desarrollamos rápidamente el cuestionario. Muy bien. Carlos tiene en cuenta que la evaluación del aprendizaje está enfocada en evaluar competencias, es decir, que busca valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas, identificar el nivel actual en el que se encuentra el estudiante respecto a las competencias y crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades. Esto se enmarca en, muy bien, ya lo hemos visto, ¿sí? Muy bien, una evaluación por competencia, una evaluación de capacidades, ¿no? Simplemente, ¿no? Entonces está enmarcado esta evaluación central en la evaluación de aprendizaje, está enfocada en evaluar competencias, en resolver situaciones, ¿sí? Estamos hablando del enfoque netamente formativo de la evaluación. Entonces la 1, la respuesta, la letra B. Muy bien, correcto. 2. Las siguientes competencias: define metas de aprendizaje, organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje, monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje. Corresponde a la competencia, fíjense, construye su identidad, convive y participa democráticamente, gestiona su aprendizaje de manera autónoma, indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Muy bien, aquí nos están planteando las competencias que aparecen en el currículo 2016, ¿no? Fíjense, ya aparece, ¿no? Aparecen ahí, ¿no? Sí, sí. En el 2016, ¿no? Define metas, organiza acciones estratégicas. Muy bien. Muy bien, Katy por aquí nos dice la respuesta de la letra C, Consuelo la letra C, Jessica la letra B. Muy bien. Cintia la letra C. Muy bien. Correcto, colegas, la respuesta es la letra C. ¿Sí? Esa dimensión de gestiona su propio aprendizaje de manera autónoma tiene que ver con el desarrollo de ciertas cosas, define sus métodos de aprendizaje, ¿sí? Monitorea y ajusta su desempeño. Bien, ¿sí? La 2, la respuesta, la letra C. 3. Los docentes deben ser evaluados. Sí, Luz Mene dice sí, profe, correcto, muy bien. Los docentes deben ser evaluados teniendo en cuenta las actuaciones observables de las personas que pueden ser descritas y evaluadas. Tiene que ver con el logro de aprendizajes esperados y la ejecución de técnicas asignadas. En este sentido, estos criterios se enmarcan en competencia, desempeño, capacidad o ámbito y nos llevan a un criterio del marco del buen desempeño docente. Muy bien, colegas, ¿cuál sería su respuesta?
Muy bien, Johnny, Jessica, Joel, Leticia, Consuelo. Consuelo, la letra C, capacidad. Adelia, la letra B. Leticia, la letra B. Joel, la letra B. Manuela, la letra B. Cintia, la letra B. Correcto. La respuesta es desempeño, ¿no? El desempeño es el indicador observable, ¿no? Los docentes deben ser evaluados teniendo en cuenta sus actuaciones observables, ¿no? Respuesta de la letra 3, la letra B, desempeño, correcto. Muy bien. 4. Los docentes deben desarrollar y evaluar capacidades de actuación. Corresponde a uno de los componentes o dimensiones de la escuela que queremos. Procesos pedagógicos, escuela activa, interculturalidad, aprendizajes funcionales y pertinentes. Fíjense, este criterio de desarrollar y evaluar capacidades de actuación corresponde a uno de los componentes de la escuela que queremos, y que esto está enmarcado dentro del marco del buen desempeño docente, marco del buen desempeño directivo, a tenerlo en cuenta. Muy bien, muy bien. Cintia, la letra B, escuela activa. Muy bien, colegas, participemos con la Manuela, la letra B, escuela activa. Muy bien. Muy bien, colegas. Homero, la letra B, la 4, la letra B. Katy, la letra B. Katy, la letra B. Isabel, muy bien, la letra B, la letra B. Muy bien. Joel, la letra B. ¿No? Muy bien. Muy bien. Muy bien, colegas. A ver, primero hay que tener en cuenta lo siguiente. Por democracia, la letra B. ¿Sí? Muy bien. Hay que tener en cuenta lo siguiente, colegas. Bien. A ver, primero dice, los docentes deben desarrollar y evaluar capacidades de actuación. Fíjense, los docentes, capacidades de observar de actuación para mejorar nuestra función pedagógica. Corresponde a uno de los componentes o dimensiones de la escuela que queremos. Si ustedes pueden analizar ahí, colegas, ¿qué es lo que está pasando ahí, colegas? Que solamente ahí hay un componente de la escuela que queremos, ¿sí? Y por descarte lo puedes decir. ¿Cuáles son los componentes de la escuela que queremos? ¿Sí? ¿Cuáles son los componentes? La gestión escolar, ¿sí? ¿Sí? El otro componente, la interrelación comunidad-escuela. La otra relación, ¿sí? Clima acogedor. La otra relación, ¿sí? Procesos pedagógicos. ¿Cuál sería la respuesta? La letra A, procesos pedagógicos, colegas. Y que estos procesos pedagógicos tienen que ver con el aspecto de evaluación, pues procesos netamente pedagógicos. La respuesta es la letra B, colegas, ¿no? Muy bien, fíjense, allí la mayoría dudaba, no, estaba en duda, la mayoría, muy bien, la letra B y la letra D. Entonces la respuesta es la letra, reitero, uno de los componentes que tiene que ver con el proceso de actuación y evaluación de los docentes es procesos pedagógicos. Entonces la respuesta es la letra A. Muy bien, ¿no? Muy bien. Muy bien, colegas. 5. Función de la evaluación. Se trata de constatar o certificar el logro de determinados aprendizajes al término de un periodo, curso o ciclo de formación para la promoción o no grado inmediato superior. Ya lo hemos visto y ya lo conocemos. Hay dos funciones solamente de la evaluación: la función pedagógica y la función social. ¿Y esta función de certificación a qué función pertenece? Vamos con sus respuestas, colegas. La letra C, Lourdes, muy bien, ¿sí? A la función social, ¿sí? Leticia, muy bien. Katy, muy bien. No es a la función pedagógica, colega. Fíjense cómo en situaciones así, criterial prácticamente, ¿no? Entonces, muy bien. La respuesta aquí no es función pedagógica, la respuesta es función social. Hemos dicho, la función social es una función certificadora, es una función de acreditación, de constatación de un grado a otro que terminó su secundaria, de una certificación, de un posgrado, ¿no? Muy bien, de promover un curso o ciclo de formación, de promoción no grado inmediato. Entonces, ¿qué función estamos hablando? De la función social. Entonces, 5, la respuesta es la letra C. Muy bien, Katy. Bien. 6. Se organiza
y desarrollan etapas debidamente planificadas en las que se formulan previamente los aprendizajes que se evaluarán y se utilizan técnicas e instrumentos válidos confiables para la obtención de la información pertinente y relevante sobre la evolución de los procesos y logros del aprendizaje de los estudiantes. Características de la evaluación: procesal, flexible, participativa y sistemática, lo que hemos visto, ¿no? Si decimos que la evaluación se organiza y se desarrolla en etapas debidamente planificadas, estamos hablando de una evaluación de proceso, flexible, participativa o sistemática. ¿Participamos, colegas? Muy bien. La letra Johnny, la letra D. Joel, la letra A, procesal. Isabel, Sara, la letra D. Muy bien. Homero, la letra D. La letra D. Muy bien, la respuesta es la letra D, sistemática. Si la evaluación está, ¿sí?, está dimensionada en etapas, en fases, recojo de información, análisis de información, interpretación, comunicación, entonces es una evaluación netamente sistemática. 7. Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados. Corresponde al dominio: preparación para el aprendizaje, enseñanza para el aprendizaje, participación en la gestión de la escuela, articular en la comunidad y desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta, colegas? Diseña la evaluación de manera sistemática. ¿Sí? Corresponde al dominio. Nos están hablando del marco del buen desempeño docente. Y ahí aparecen los 4 dominios: preparación para el aprendizaje, enseñanza para el aprendizaje, participación en la gestión, desarrollo de la profesionalidad. Respuesta a la letra D, sí, desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. Isabel, la letra B, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Muy bien. La letra D. Katy, ok, dice. Homero, la letra D. La letra D, desarrollo de la profesionalidad y la identidad. Muy bien, colegas, a revisar el marco del buen desempeño docente. Ahí aparece, estamos hablando de evaluación, ¿qué aparece? Los diferentes indicadores de desempeño de los docentes. Y si nos dicen, diseña la evaluación de manera sistemática, planificada, formativa, diferencial, de acuerdo a los aprendizajes esperados que quieres lograr a los alumnos, es la letra A, preparación para el aprendizaje de los estudiantes. Diseña la preparación, ¿no? Corresponde al primer dominio, ¿no? Muy bien, ¿sí? Muy bien. Ok, dice, sí, muy bien. Colegas, muy bien. Fíjense, el aspecto de evaluación parece sumamente fácil todo lo demás, pero hay criterios que debemos tocar con ellos. La evaluación de los aprendizajes tiene las siguientes funciones: o es formativa y pedagógica, es formativa e informativa, es pedagógica y social, es permanente y diferencial. Ah, muy bien, nos hablan de etapas de evaluación, de función de evaluación, de fines de la evaluación, ¿no? Y de funciones de la evaluación. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Sí? Respuesta a la letra C, correcto, ¿sí? Pedagógica y social. Y recuerden que en la pedagógica hay otras subfunciones. Muy bien. La 8, correcto, sí. La 8, la respuesta es la letra C. Muy bien. Pregunta 9. Finalidad de la evaluación de los aprendizajes que permite verificar el nivel de logro de los estudiantes al final de un periodo o año académico. Está versada, ¿no? Finalidad, fíjense, finalidad, dice, finalidad de la evaluación. Respuesta de la 9, colegas, la 9, finalidad de la evaluación de los aprendizajes que permite verificar el nivel de logro. La letra C, informativa, sí, muy bien, sí, 2016, la letra C. Isabel, la letra A, formativa. Isabel, correcto. Muy bien, colegas. Julia, la letra C. Sí, pues hay dos fines de la evaluación, la formativa y la informativa, pero la que me permite a mí verificar el nivel de logro de estudiantes, ¿sí?, al final de un año o académico, ¿sí?, finalidad de la evaluación de la aprendizaje que permite verificar
el nivel de logro de los estudiantes al final de un periodo del año académico, ¿cuál es? La C, la informativa, ¿no, colegas? ¿Sí? La formativa, ¿no? El proceso, la evaluación de autorregular. La 9, la letra C. ¿Correcto? Muy bien. 10. Porque privilegian los procesos de aprendizaje antes que los resultados. En ese sentido se busca explicitar y valorar descriptivamente lo que sabe el estudiante y su desempeño. La evaluación es formativa, es cualitativa, criterial, informativa. Aquí estamos ya hablando de una evaluación por competencia, la evaluación auténtica, ¿no? Muy bien, ¿cuál sería la respuesta, colegas? La C y la A, Sara. Katy, la letra B. Sisi, la letra A. Leticia, la letra C. La letra B. Muy bien. La respuesta es la letra B. Una evaluación cualitativa. Privilegia que los procesos antes que los resultados. ¿Sí? Muy bien, ¿sí? Muy bien. Bien. La 10. Ok, dice, ¿no? Jessica, muy bien. La 10, la respuesta es la letra B. Muy bien, colegas. 11. Porque se mide, compara y evalúa y califica en función de aprendizajes previstos y esperados, capacidades, a través de un conjunto de indicadores previamente definidos. La evaluación es formativa, cualitativa, criterial o informativa. A ver, colegas, participen con sus intervenciones. Están dudando mucho en lo que es evaluación, ¿eh? Muy bien. Katy, la letra A, formativa. Sisi, la letra B. Muy bien, fíjense, entonces tenemos problemas en el enfoque formativo de la evaluación, enfoque auténtico, ¿sí? Muy bien, Z16, igual, claro, la evaluación es criterial cuando se da por indicadores previamente definidos para medir las capacidades. La 11, la letra C, muy bien, la 11, la letra C, muy bien, ¿sí? Muy bien, la 11, la letra C. Muy bien. Berta quiere utilizar la evaluación de manera confiable y valiosa. Por eso en el proceso de evaluación posterior al recojo de información sobre las posibilidades necesidad y logro debe, antes, fíjese, del recojo de información, ¿qué tiene que ser? Posterior al recojo de información, ¿qué tiene que hacer? Reflexionar, valorar y tomar decisiones oportunas. La 12, la letra C. La 12, la letra C, ¿no? Muy bien. Porque la evaluación de los aprendizajes tiene una función social, ¿no? ¿Por qué? Porque constata o certifica el logro de determinados aprendizajes al término de un periodo. Muy bien, colegas. Muy bien, 13, la letra, muy bien, la letra B. Muy bien, colegas, entonces, fíjense cómo tenemos ciertas debilidades, me he dado cuenta, tienen ciertas debilidades en el proceso de evaluación, ¿eh? Sobre todo en los aspectos netamente criteriales, sobre todo en los aspectos formativos, sobre los aspectos de proceso. Muy bien, desde la Academia AOCE un saludo muy fraterno para cada uno de ustedes.